El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir las artes visuales, y que partiendo desde diferentes contextos históricos culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos como la literatura, la arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza y teatro. El siglo XVII fue por lo general una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior causada principalmente por el descubrimiento de América. Las malas cosechas conllevaron el aumento del precio del trigo y demás productos básicos, con las subsiguientes hambrunas. El comercio se estancó, especialmente en el área mediterránea, y solo floreció en Inglaterra y Países Bajos, gracias al comercio con Oriente y la creación de grandes compañías comerciales, que sentaron la base del capitalismo y el auge de la burguesía. La mala situación económica se agravó con las plagas de peste que asolaron Europa a mediados del siglo XVII, que afectaron especialmente a la zona mediterránea. Arquitectura barroca. La arquitectura barroca asumió unas formas más dinámicas, con una exuberante decoración y un sentido escenográfico de las formas y volúmenes. Cobró relevancia la modulación del espacio, con preferencia por las curvas cóncavas y convexas, poniendo especial atención en los juegos ópticos y el punto de vista del espectador. También cobró una gran importancia el urbanismo, debido a los monumentales programas desarrollados por los reyes y papas, con un concepto integrador de la arquitectura y el paisaje que buscaba la recreación del continuum espacial, de la expansión de las formas hacia el infinito, como expresión de unos elevados ideales, sean políticos o religiosos. Italia. La principal modalidad constitutiva de la arquitectura barroca italiana fue la iglesia, que se convirtió en el máximo exponente de la propaganda contrarreformista. Las iglesias barrocas italianas se caracterizaban por la abundancia de formas dinámicas, con predominio de las curvas cóncavas y convexas, con fachadas ricamente decoradas y repletas de esculturas. En Italia, entre las obras de Caravaggio destacan Crucifixión de San Pedro, en 1601, La Vocación de San Mateo, en 1602, Entierro de Cristo, en 1604, etc. Otros artistas naturalistas fueron Bartolomeo Manfredi, Carlos Saranesi, Giovanni Battista, Caracciolo y Orazio y Artemisia Gentileschi. En Francia, bajo los reinados de Luis XIII y Luis XIV, se iniciaron una serie de construcciones de gran fastuosidad que pretendían mostrar la grandeza del monarca y el carácter sublime y divino de la monarquía absolutista. Aunque en la arquitectura francesa se percibe cierta influencia de la italiana, esta fue reinterpretada de una forma más sobria y equilibrada, más fiel al clasicismo renacentista, por lo que el arte francés de la época se suele denominar como clasicismo francés. La escultura barroca adquirió el mismo carácter dinámico, sinuoso, expresivo, ornamental que la arquitectura, con la que llegara a una perfecta sinopsis, sobre todo en edificios religiosos, destacando el movimiento y la expresión, partiendo de una base naturalista, pero deformada al capricho del artista. La pintura barroca tuvo un marcado acento diferenciador geográfico, ya que su desarrollo se produjo por países en diversas escuelas nacionales, cada una con un sello distinto. Sin embargo, se percibe una influencia común proveniente nuevamente de Italia, donde surgieron dos tendencias contrapuestas: el naturalismo, basado en la imitación de la realidad natural, con cierto gusto por el claroscuro, el llamado tenebrismo, y el clasicismo, que es igual de realista, pero con un concepto de la realidad más intelectual o idealizado. Posteriormente, en el llamado pleno barroco, la pintura evolucionó a un estilo más decorativo,
con predominio de la pintura mural y cierta predilección por los efectos ópticos y las escenografías lujosas y exuberantes. La literatura barroca, como el resto de las artes, se desarrolló bajo conceptos políticos, absolutistas y religiosos, contrarreformistas, y se caracterizó principalmente por el excepcionismo y el pesimismo, con una visión de la vida planteada como lucha, sueño o mentira, donde todo es fugaz y perecedero, y donde la actitud frente a la vida es la duda y el desengaño, y la prudencia como norma conductiva. Su estilo era suntuoso y recargado con un lenguaje muy adjetivo, alegórico y metafórico, y un empleo frecuente de figuras retóricas. Los principales géneros que se cultivaron fueron la novela utópica y la poesía bucólica, que junto al teatro, que su importancia se trata en otro apartado, fueron los principales vehículos de expresión de la literatura barroca. Si bien resulta complicado literalmente hablar del teatro barroco en Europa, el barroco supuso un periodo de empleador del teatro como género literario y como espectáculo que se extendió desde Italia al resto de Europa en el siglo XVII. Los teatros nacionales que se conformaron durante el siglo XVII tienen características propias y diversas. La música barroca a menudo tenía una textura homofónica, donde la parte superior desarrollaba la melodía sobre una base de bajos con importantes intervenciones armónicas. La polaridad que resultó del triple y del bajo llevó desde la transición entre los siglos XVI y XVII al uso habitual del bajo continuo, una línea de bajo instrumental sobre la que se improvisaban en acordes los tonos intermedios. Entre los muchos compositores barrocos destacan los italianos Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi y Tommaso Albinoli. La danza no tenía en el siglo XVII la misma consideración de arte que tiene hoy en día, y era considerada más bien un pasatiempo, un acto lúdico, aunque con el tiempo fue cobrando protagonismo y empezó a ser considerada como una actividad elevada. Asimismo, si bien en un principio era tan solo un acompañamiento de otras actividades, como el teatro o diversos géneros musicales, progresivamente fue cobrando autonomía respecto a estas modalidades, hasta que en el siglo XVIII se consolidó definitivamente como una actividad artística autónoma.